Esperanza perdió a su hija, su trabajo y descubrió que su esposo la engañaba. Todo en el mismo día. Cuando lloraba desesperada al teléfono, no sabía que el CEO más poderoso del país la estaba escuchando. Lo que pasó después, nadie lo esperaba. Era una mañana de marzo cuando Esperanza Morales despertó sin saber que en pocas horas su vida de 38 años se haría pedazos. Mientras preparaba el desayuno para su esposo Ricardo, tarareaba suavemente una canción que había escuchado en la radio, la misma que solía cantarle a su hija Sofía antes de que la leucemia se la llevara hace 3 años. Por un momento, recordó cuando Ricardo solía ayudarla con el desayuno, cuando se reían juntos cada mañana, cuando eran una familia feliz de 3. Pero eso había sido antes de las noches en vela en el hospital, antes de ver a su niña luchar contra una enfermedad cruel, antes de que la muerte de Sofía creara un abismo silencioso entre ellos que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. La foto de Sofía sonreía desde la mesa de la cocina, una niña de ojos grandes y brillantes que había luchado contra el cáncer con una valentía que rompía el corazón. «Buenos días, mi angelito», susurró Esperanza como cada mañana, tocando suavemente el marco dorado. «Mamá va a trabajar duro hoy también». Esperanza había encontrado propósito en el dolor. Después de perder a Sofía, se había volcado en su trabajo en la empresa farmacéutica, creyendo que de alguna manera estaba ayudando a que otros niños tuvieran las medicinas que su hija necesitó. Era su forma de honrar la memoria de su pequeña, trabajar incansablemente para que otras madres no pasaran por lo que ella había vivido. «Amor, ¿ya te vas?», preguntó Ricardo desde la sala sin levantar la vista de su teléfono. Ya no había besos de despedida, ya no había «que tengas un buen día». Desde la muerte de Sofía era como si fueran 2 extraños compartiendo el mismo techo, cada uno lidiando con el dolor a su manera. Ella sumergiéndose en el trabajo, él alejándose cada vez más. «Sí, tengo una presentación importante hoy», respondió Esperanza, besándolo en la frente como había hecho durante 12 años de matrimonio, aunque ahora el gesto se sentía hueco. «El proyecto de medicamentos pediátricos que te conté». «Esperanza». Ricardo finalmente levantó la vista y había algo en sus ojos que ella no pudo identificar. «¿No crees que ya es hora de superar esto? Sofía ya no está. Obsesionarte con esos medicamentos no la va a traer de vuelta». Las palabras la golpearon como una bofetada. «No es una obsesión, Ricardo. Es mi forma de honrar a nuestra hija». «Era nuestra hija», dijo él con frialdad, «pero ya no existe, y tú vives más para ella que para mí». Ricardo apenas murmuró algo ininteligible. En los últimos meses había estado distante, pero Esperanza atribuyó su frialdad al dolor compartido por la pérdida de Sofía. «El duelo afecta a las parejas de formas diferentes», se decía a sí misma. Él necesitaba tiempo, igual que ella. Lo que Esperanza no sabía era que mientras ella trabajaba día y noche honrando la memoria de su hija, Ricardo había encontrado consuelo en los brazos de otra mujer. A las 11:30 am, Esperanza estaba en la sala de juntas presentando su proyecto cuando vio al señor Mendoza hacer una seña desde la puerta. Su corazón se aceleró. En 8 años trabajando ahí, nunca había sido interrumpida durante una presentación. «Disculpen», dijo a los ejecutivos, «regreso en un momento». «Esperanza». Mendoza la tomó del brazo con una gentileza que la alarmó más que si hubiera gritado. «Necesitamos hablar. Ahora». En su oficina había 2 personas que no reconocía. Una mujer de recursos humanos con una carpeta llena de documentos y un abogado de la empresa. El mundo comenzó a moverse en cámara lenta. «Siéntate, por favor», dijo Mendoza, evitando su mirada. «Esperanza, esto es lo más difícil que he tenido que hacer en mi carrera». Las palabras que siguieron se convirtieron en una pesadilla. Reestructuración, recortes, presupuesto, despido efectivo inmediato. Pero lo que más dolió fue la razón.
El proyecto de medicamentos pediátricos que había sido su pasión, su tributo a Sofía, había sido cancelado por falta de rentabilidad. Pero, señor Mendoza, su voz se quebró. Ese proyecto podría salvar la vida de miles de niños. He trabajado en él durante 2 años desde que perdí a mi hija. Lo sé, Esperanza, y has hecho un trabajo extraordinario. Pero la junta directiva ha decidido que no es viable económicamente. ¿No es viable salvar niños?, preguntó con una ingenuidad que partía el corazón. El silencio en la oficina fue ensordecedor. La mujer de recursos humanos no pudo sostener su mirada. 1 hora después, Esperanza caminaba hacia el estacionamiento cargando una pequeña caja con sus pertenencias. Dentro estaba la foto de Sofía que mantenía en su escritorio, algunos reconocimientos por su trabajo ejemplar y una carta que había escrito a su hija explicándole el proyecto que haría que otros niños tuvieran mejores medicinas. Ahora esa carta se sentía como una promesa rota. Con manos temblorosas marcó el número de Ricardo. Necesitaba escuchar la voz del hombre que había prometido estar a su lado en las buenas y en las malas. Necesitaba que le dijera que juntos podrían superar esto, como habían sobrevivido a la muerte de su hija. ¿Esperanza?, contestó Ricardo, pero su tono era extraño, distante. Ricardo, algo terrible pasó. Me despidieron, cancelaron el proyecto de Sofía. No sé qué vamos a hacer. Un silencio largo y pesado. Ricardo, ¿estás ahí? Necesito que vengas a casa, necesito... Esperanza, tengo que decirte algo. Esas 5 palabras cayeron sobre ella como hielo. Conocía ese tono. Era el mismo que había usado el doctor cuando les dijo que Sofía no tenía cura. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien más? El mundo se detuvo. La caja se le resbaló de las manos y se estrelló contra el asfalto. La foto de Sofía quedó boca abajo sobre el concreto frío. ¿Qué dijiste? Me enamoré de otra persona, Daniela. Lleva meses pasando, Esperanza. Ya no puedo seguir fingiendo. ¿Fingiendo?, susurró. Has estado fingiendo mientras yo lloraba por nuestra hija. Esperanza, por favor. ¿Cuándo comenzó? ¿Antes o después de que enterráramos a nuestra bebé? El silencio fue toda la respuesta que necesitó. Antes, murmuró, más para sí misma que para él. Mientras Sofía luchaba por su vida, tú ya estabas con otra. Esperanza, las cosas entre nosotros ya no funcionaban desde antes de que Sofía se enfermara. Tú lo sabes. ¿Ya no funcionaban?, gritó, sin importarle que la gente en el estacionamiento la mirara. Estábamos luchando por salvar a nuestra hija. Perdona si no tenía tiempo para ser la esposa perfecta mientras veía morir a mi bebé. Mis cosas ya están empacadas. Me voy esta noche. Por supuesto que ya estaban empacadas. Todo había sido planeado para este momento, calculado para cuando ella estuviera más vulnerable. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Ricardo?, dijo con una calma que la sorprendió a sí misma. ¿Qué? Que mientras yo trabajaba día y noche en un proyecto que honrara la memoria de nuestra hija, tú estabas deshonrando la memoria de nuestro matrimonio. Cortó la llamada y se quedó ahí, arrodillada en el asfalto frío, recogiendo los pedazos de la foto de Sofía. La cara angelical de su niña la miraba con esos ojos grandes, llenos de inocencia y esperanza. Los mismos ojos que habían creído hasta el final que mamá y papá podían arreglar cualquier cosa. Lo siento, mi amor, le susurró a la foto agrietada. Mamá no pudo salvar tu proyecto. Mamá no pudo salvar nuestro matrimonio. Mamá no pudo salvarte a ti. A los 38 años, Esperanza Morales se encontraba completamente sola. Sin trabajo, sin esposo, sin hija, sin propósito. Una mujer que había perdido todo lo que la definía como persona. Esa noche, en su apartamento vacío, Ricardo había cumplido su palabra y se había llevado hasta el último rastro de su presencia. Esperanza se sentó en el suelo de la habitación que había sido de Sofía. Todavía conservaba algunos de sus juguetes, su cama pequeña con las sábanas de princesas que nunca había tenido corazón para guardar. Dios mío, murmuró al techo.
Si realmente existes, si realmente hay un plan para todo esto, necesito una señal. Necesito saber que no estoy completamente sola en este mundo. No sabía que al día siguiente el destino la pondría exactamente donde necesitaba estar. No sabía que su vida, que parecía haber llegado a su final más cruel, estaba a punto de tomar un giro que ni en sus sueños más imposibles podría haber imaginado. No sabía que a veces Dios responde a nuestras súplicas más desesperadas de maneras que jamás esperamos. No sabía que existe gente en este mundo que está esperando la oportunidad de ser la respuesta a la oración de alguien más. Esa noche, Esperanza lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Lloró por Sofía, por Ricardo, por los sueños rotos y las promesas traicionadas. Pero no sabía que estaba llorando por última vez como una mujer sin esperanza, porque mañana, cuando menos lo esperara, el destino le mostraría que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede aparecer de la forma más inesperada, y que los milagros a veces llegan disfrazados de encuentros casuales con personas que tienen el poder de cambiar tu vida para siempre. Al día siguiente, Esperanza despertó en el sofá con la foto de Sofía apretada contra su pecho. Había llorado hasta quedarse dormida, pero algo dentro de ella, tal vez la voz de su niña susurrándole que fuera valiente, la hizo levantarse. «No puedo rendirme», murmuró mirando la foto agrietada. «Si no lucho por mí, ¿quién lo hará?». Se vistió con su único traje bueno y salió a la calle. No tenía dinero para el autobús, así que caminó durante 2 horas bajo el sol hasta llegar al distrito financiero. Sus zapatos le dolían, tenía sed, pero siguió adelante. Por Sofía, por la promesa que le había hecho de nunca rendirse. A las 11 a.m., estaba parada frente a la torre empresarial Phoenix, el edificio más imponente de la ciudad. A través de las puertas de cristal podía ver un mundo de trajes caros y briefcases de cuero. No pertenecía ahí, pero era su única esperanza. Entró al lobby de mármol, sintiéndose como un ratón en una catedral. Los ejecutivos pasaban a su lado hablando de millones como si fueran centavos. Una mujer elegante la miró de arriba abajo con desprecio, notando sus zapatos gastados. «Disculpe», se acercó tímidamente al guardia de seguridad. «¿Podrían decirme si Corporación Vega tiene alguna oportunidad de trabajo?». El guardia, un hombre mayor con ojos bondadosos, la miró con compasión. «Señora, lo siento, pero ellos no atienden sin cita previa. Y normalmente solo contratan gente con, ya sabe, contactos». Esperanza sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Se dirigió hacia un rincón del lobby, sintiéndose completamente perdida. Sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de su hermana María. «María, soy Esperanza», susurró, tratando de no llamar la atención. «Estoy en la Torre Phoenix, pero no me dejan ni hablar con recursos humanos». «Hermana, ¿estás bien? Suenas terrible». «No, María, no estoy bien. No tengo trabajo, no tengo esposo, no tengo nada. Hasta este lugar me rechaza. Me siento como si fuera invisible. Esperanza, escúchame. Es que no entiendo», continuó, su voz quebrándose mientras las lágrimas comenzaron a caer. «Trabajé 8 años desarrollando medicamentos para niños como Sofía. 8 años tratando de honrar su memoria, y me dijeron que no era rentable salvar vidas infantiles. ¿Cómo puede no ser rentable salvar niños, María?». Lo que Esperanza no sabía era que a unos metros de distancia, un hombre se había detenido al escuchar esas palabras. Alejandro Vega, CEO de Corporación Vega, había bajado al lobby para reunirse con unos inversionistas cuando esa conversación lo golpeó como un rayo. «Y Ricardo», Esperanza continuó sollozando, «Ricardo me dejó justo cuando más lo necesitaba. Mientras yo trabajaba día y noche para honrar a nuestra hija muerta, él estaba con otra mujer. ¿Qué tipo de hombre abandona a su esposa cuando acaba de perder todo?». Alejandro se acercó sin hacer ruido, profundamente conmovido
por el dolor genuino en la voz de esa mujer. María, no sé qué hacer. No tengo dinero para el autobús de regreso. Caminé 2 horas hasta aquí porque pensé que tal vez alguien valoraría que quiero desarrollar medicamentos para salvar niños, pero ni siquiera me dejan entrar. ¿Esperanza? Ella se volteó, sorprendida. Un hombre alto, de presencia imponente, la miraba con una intensidad que la atravesó. Vestía un traje que claramente costaba más de lo que ella había ganado en meses, pero lo que más la impresionó fueron sus ojos, grises como una tormenta, pero con una calidez inesperada. Sí, no, en realidad no, balbuceó, secándose rápidamente las lágrimas y guardando el teléfono. Lo siento, no quería molestar. No me molesta en absoluto, dijo él con una gentileza que la sorprendió. ¿Puedo preguntarle su nombre? Esperanza Morales. Esperanza, repitió lentamente. ¿Sabe qué tenemos en común, Esperanza? ¿Qué? Los dos conocemos el dolor de perder a las personas que más amamos. Mis padres murieron en un accidente cuando tenía 20 años. Desde entonces he estado completamente solo. ¿Solo? Pero usted debe tener dinero, éxito. Sí, tengo todo eso. Pero hace años que no hablo con alguien que me vea como algo más que una cuenta bancaria con piernas. Esperanza lo miró con sorpresa. ¿Usted escuchó mi conversación? Perdóneme, no era mi intención escuchar a escondidas. Pero cuando oí hablar de una madre que había perdido a su hija y que trabajaba desarrollando medicamentos para niños, no pude alejarme. ¿Por qué? Porque en 30 años de carrera empresarial nunca había escuchado a alguien hablar con tanta autenticidad sobre un propósito tan noble. Mi hija se llamaba Sofía, murmuró Esperanza. Murió hace 3 años de leucemia. Tenía 8 años. Hábleme de ella. Y por alguna razón inexplicable, Esperanza se encontró contándole a este extraño sobre su niña, sobre cómo Sofía solía cantarle canciones inventadas cuando estaba triste, sobre cómo había luchado contra el cáncer con una sonrisa, sobre cómo había dicho que cuando se curara quería ser doctora para ayudar a otros niños enfermos. Después de que murió, continuó, me dediqué en cuerpo y alma a desarrollar medicamentos pediátricos. Era mi forma de honrar su memoria, de darle sentido a tanto dolor. Esperanza sintió que la garganta se le cerraba. Ayer me despidieron, dijeron que mi proyecto no era rentable y también se detuvo. No podía contarle a un extraño sobre la traición de Ricardo. También se dio cuenta de que las personas en las que confiaba no eran quienes pensaba que eran, completó el hombre con una sabiduría que la dejó sin aliento. ¿Cómo lo supo? Porque reconozco esa mirada. Es la misma que tuve cuando descubrí que la mujer que amaba solo estaba conmigo por mi dinero. Esperanza, repitió lentamente. ¿Sabe qué significa su nombre? Sí, pero últimamente siento que es una broma cruel del destino. En ese momento, el elevador se puso en marcha. Los otros pasajeros celebraron, pero el hombre siguió mirándola fijamente. ¿Qué haría si alguien le diera la oportunidad de continuar su trabajo, de desarrollar esos medicamentos para niños? Esperanza lo miró con sorpresa. ¿Por qué me pregunta eso? Respóndame. Trabajaría día y noche. Daría todo lo que tengo. Sería mi forma de asegurarme de que ninguna madre tenga que ver morir a su hijo por falta de medicinas adecuadas. El hombre sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó. Quiero que vaya al piso 50. Diga que Alejandro Vega quiere verla inmediatamente. Esperanza miró la tarjeta y se quedó sin aliento. ¿Alejandro Vega? ¿El dueño de Corporación Vega? El mismo. Pero usted es alguien que acaba de entender que los mejores encuentros de la vida suceden cuando menos los esperamos. Esperanza sintió que las piernas le temblaban. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso por una extraña? Alejandro la miró con una intensidad que la hizo temblar. Porque hace 5 minutos usted me dijo algo que ningún ejecutivo en 30 años de carrera me había dicho. La verdad.
pura, simple, dolorosa verdad, y porque creo que su hija Sofía me envió a usted, o la envió a usted a mí. Y 30 minutos después, estaba en el piso 50, en la oficina más impresionante que había visto en su vida. Alejandro Vega estaba de pie junto a una ventana que daba vista a toda la ciudad. «Señorita Morales», dijo sin voltearse, «¿sabe cuánto dinero gané el año pasado?» «No, señor. 500 millones de dólares. ¿Sabe cuántas veces sonreí de verdad?» «No, señor». Se volteó hacia ella. «0, hasta hoy. Hasta que una mujer en un elevador me recordó por qué vale la pena trabajar. Señor Vega, yo, Esperanza, quiero ofrecerle algo más que un trabajo. Quiero ofrecerle la oportunidad de cambiar el mundo, de salvar niños, de hacer que la muerte de Sofía tenga el significado más hermoso posible. ¿Qué quiere decir? Quiero que dirija el nuevo Departamento de Investigación Pediátrica de Corporación Vega, con el presupuesto más grande que hayamos destinado jamás a un proyecto». Esperanza se quedó sin palabras. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «¿Por qué?», murmuró. «¿Por qué yo?». Alejandro se acercó a ella y por primera vez en años, Esperanza vio vulnerabilidad genuina en los ojos de un hombre. Porque en 30 años construyendo un imperio, nunca había conocido a alguien que trabajara por amor en lugar de dinero. Porque me acaba de enseñar que hay cosas más importantes que las ganancias. Y porque tengo la sensación de que usted va a cambiar mi vida tanto como yo espero cambiar la suya. Esa tarde, Esperanza salió de la Torre Phoenix con un contrato que le daba la oportunidad de sus sueños. Pero más que eso, había encontrado algo que creía perdido para siempre: esperanza. Esa noche se sentó en la habitación de Sofía con la foto de su niña en las manos. «¿Sabes qué, mi amor?», susurró. «Creo que mandaste a un ángel a cuidar de mamá. Un ángel muy guapo que está decidido a ayudarme a salvar a otros niños como tú». No sabía que en su oficina del piso 50, Alejandro Vega estaba cancelando todas sus reuniones del día siguiente. Por primera vez en su vida tenía algo más importante que hacer que ganar dinero. Tenía que conocer mejor a la mujer que en 10 minutos había logrado lo imposible: devolverle la fe en la humanidad. Una semana después del encuentro en el elevador, Esperanza ya no reconocía su propia vida. El nuevo laboratorio que Alejandro había mandado construir para ella era un sueño hecho realidad. Equipos de última tecnología, un equipo de científicos brillantes y recursos ilimitados para desarrollar los medicamentos que podrían salvar miles de vidas infantiles. Pero lo que más la sorprendía no era el laboratorio, era Alejandro mismo. Cada mañana, sin falta, aparecía en el laboratorio con 2 tazas de café. No el café común de la oficina, sino café colombiano especial que había descubierto que era su favorito. Se sentaba en una silla simple y la escuchaba hablar sobre avances científicos como si fuera la conversación más fascinante del mundo. «Buenos días, Esperanza», dijo esa mañana, apareciendo con las tazas humeantes como siempre. «Señor Vega, no tiene que hacer esto todos los días», protestó ella como había hecho toda la semana. «Usted es el CEO de una corporación multimillonaria. Debe tener cosas más importantes que hacer». Alejandro se sentó frente a ella y la miró con esos ojos grises que la atravesaban. «¿Puedo contarle algo, Esperanza?» «Por supuesto. Ayer cancelé una reunión de 50 millones de dólares. Esperanza casi se atraganta con el café. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque era la hora en que usted me iba a mostrar los resultados de las nuevas pruebas. Y me di cuenta de que prefería estar aquí, viendo cómo sus ojos se iluminan cuando habla de salvar niños, que sentado en una sala de juntas hablando de números que no tienen alma. Señor Vega». «Alejandro. Mi nombre es Alejandro». «Alejandro», repitió suavemente, y él cerró los ojos como si su nombre en los labios de ella fuera música. «No entiendo por qué está haciendo todo esto. ¿De verdad no lo entiende?
Esperanza sintió que algo se agitaba en su pecho. Durante la última semana había notado la forma en que la miraba, la gentileza en sus gestos, la manera en que parecía encontrar excusas para estar cerca de ella. Pero se había dicho a sí misma que lo estaba imaginando. Hombres como Alejandro Vega no se fijaban en mujeres como ella. Esperanza, dijo él, levantándose y acercándose a ella. ¿Puedo ser completamente honesto con usted? Sí. En los últimos 15 años he salido con modelos, actrices, herederas, mujeres que otros hombres envidiarían. ¿Sabe qué tenían todas en común? Esperanza negó con la cabeza, hipnotizada por la intensidad de su mirada. Que cuando me miraban, veían mi cuenta bancaria, no a mí. Cuando me hablaban, escuchaban el sonido de oportunidades, no mi voz. Cuando me tocaban, se detuvo acercándose más. Cuando me tocaban, no sentía nada. Ah, ¿y ahora? ¡Ahora! Alejandro extendió la mano y suavemente acarició su mejilla. Ahora una mujer me mira como si fuera solo un hombre. Me habla como si mis palabras importaran más que mis acciones en la bolsa. Y cuando está cerca, su voz se volvió un susurro. Cuando está cerca, siento que por primera vez en mi vida estoy vivo de verdad. Esperanza sintió que le faltaba el aire. Alejandro, yo no soy como esas mujeres. No soy elegante ni sofisticada. Soy una viuda con el corazón roto que apenas está aprendiendo a vivir sin su hija. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo eso? ¿Qué? Que es exactamente lo que he estado buscando toda mi vida sin saberlo. En ese momento, la puerta del laboratorio se abrió bruscamente. Era Carmen, la asistente de Alejandro, con cara de pánico. Señor Vega, perdón por interrumpir, pero tiene una llamada urgente. Es sobre su ex prometida, Isabela. El rostro de Alejandro se endureció inmediatamente. Dile que no estoy. Señor, dice que es sobre el bebé. El mundo de Esperanza se detuvo. ¿Bebé? ¿Alejandro tenía un hijo con otra mujer? De repente, todo el cuento de hadas se derrumbó. Por supuesto que un hombre como él tenía una vida complicada, compromisos previos, un pasado que incluía mujeres hermosas y sofisticadas. Voy a dejarte solo para que atiendas la llamada, murmuró Esperanza dirigiéndose hacia la puerta. No, Alejandro la tomó de la mano. Quédate, por favor. Alejandro, si tienes un hijo, si hay otra mujer, no hay ningún hijo, dijo firmemente. Y definitivamente no hay otra mujer, no de la forma que importa. Tomó la llamada con Esperanza a su lado. La conversación fue breve y tensa. Isabela, te dije que no volvieras a llamarme. ¿Qué bebé? Eso es imposible, nunca. ¿Cuándo? No voy a verte. Lo que tengamos que hablar se habla por teléfono. No me importa lo que digas, no hay nada entre nosotros. Colgó y se volteó hacia Esperanza, quien tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Esperanza? Perdóname, dijo con voz quebrada. Por un momento pensé que, pero claro que un hombre como tú tiene una vida complicada. Mujeres hermosas, compromisos, hijos tal vez. Mírame. Alejandro tomó su rostro entre sus manos. Mírame a los ojos. Esperanza levantó la vista y lo que vio ahí la dejó sin aliento. Había dolor, vulnerabilidad y algo más, algo que la hizo temblar. Isabela Mendoza fue mi prometida hace 3 años. Rompimos cuando descubrí que solo estaba conmigo por mi dinero. Se casó con un empresario petrolero 2 meses después de nuestra ruptura. No he vuelto a hablar con ella hasta hoy. ¿Y lo del bebé? Probablemente es una mentira para manipularme. O tal vez está embarazada de su esposo y quiere dinero. No me importa. Lo único que me importa está parado frente a mí en este momento. Esperanza sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Alejandro, tengo miedo. ¿De qué? De esto. De lo que está pasando entre nosotros. Hace una semana estaba completamente destruida. Mi esposo me había abandonado. Había perdido mi trabajo. No tenía nada. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora estás tú.
Y es demasiado bueno para ser cierto. Tengo miedo de que en cualquier momento despierte y todo esto haya sido un sueño. Alejandro se acercó más, hasta que sus frentes casi se tocaban. Esperanza, ¿puedo decirte algo que jamás le he dicho a ninguna mujer? Ella asintió, sin poder hablar. Desde que murieron mis padres cuando tenía 20 años, he estado solo, completamente solo. Construí un imperio para llenar el vacío, pero nunca funcionó, hasta que te conocí. Su voz se quebró ligeramente. Cuando estoy contigo, siento como si por primera vez en 15 años pudiera respirar, como si hubiera estado viviendo en blanco y negro, y de repente todo fuera a color. Alejandro, te amo, dijo simplemente. Sé que es demasiado pronto, sé que es una locura, pero te amo. Amo tu fortaleza, amo tu vulnerabilidad, amo la forma en que hablas de tu hija como si fuera un ángel. Amo que cuando me miras veas al hombre que quiero ser, no al hombre que he tenido que ser. Esperanza se quedó sin aliento. Yo también te amo, susurró, y eso me aterroriza. ¿Por qué? Porque la última vez que amé así de profundo perdí todo. Mi hija, mi matrimonio, mi identidad. ¿Qué pasará si te pierdo a ti también? Alejandro tomó sus manos y las puso sobre su corazón. ¿Sientes eso? Esperanza asintió, sintiendo los latidos fuertes y rápidos. Este corazón no ha latido así por nadie en toda mi vida. Y te prometo algo, Esperanza Morales. Antes de perderte a ti, me aseguraré de que no haya una sola fuerza en este universo que pueda separarnos. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque he esperado 38 años para encontrarte, y ahora que te tengo, haré cualquier cosa para protegerte. En ese momento, se inclinó y la besó. Fue un beso suave, tierno, lleno de promesas. Esperanza sintió como si todas las partes rotas de su alma se estuvieran curando de una vez. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. ¿Sabes qué creo?, murmuró Alejandro. ¿Qué? Creo que Sofía nos presentó. Creo que tu niña sabía que su mamá necesitaba a alguien que la amara como se merece y me envió a ese elevador descompuesto. Esperanza sollozó. Sofía siempre decía que iba a cuidar de mí desde el cielo, pues parece que cumplió su promesa. Esa tarde, Alejandro llevó a Esperanza a cenar al restaurante más elegante de la ciudad. Pero antes de entrar, hizo una parada inesperada. Una florería. Elige las flores más hermosas que veas, le dijo. ¿Para qué? Para Sofía. Quiero conocerla. Con un ramo de rosas blancas, las favoritas de su hija, fueron al cementerio. Esperanza guió a Alejandro hasta una lápida pequeña con la foto de una niña sonriente de ojos grandes. Sofía, mi amor, dijo Esperanza arrodillándose. Quiero presentarte a alguien muy especial. Este es Alejandro. Él va a ayudar a mamá a salvar a muchos niños como tú. Alejandro se arrodilló junto a ella y puso las flores en la tumba. Hola, princesa. Gracias por cuidar tan bien de tu mamá. Te prometo que ahora voy a cuidarla yo y que vamos a honrar tu memoria salvando a todos los niños que podamos. Esperanza lloró como no había llorado desde el funeral de Sofía, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de sanación. ¿Sabes qué, Sofía?, susurró. Mamá ya no está sola y vamos a hacer que tu vida haya valido la pena. Esa noche, mientras Alejandro la llevaba a casa, Esperanza supo que su vida había tomado un giro que jamás había soñado posible. No solo había encontrado el amor, había encontrado su propósito, su fuerza y la esperanza de que el futuro podía ser hermoso nuevamente. Pero no sabía que Isabela Mendoza estaba decidida a destruir esa felicidad y que la guerra por el corazón de Alejandro Vega apenas estaba comenzando. 3 días después de la declaración de amor en el cementerio, Esperanza llegó temprano al laboratorio como siempre, pero algo era diferente. Carmen, la asistente de Alejandro, la estaba esperando con una expresión extraña y preocupada. Buenos días, señora Esperanza. El señor Vega tuvo que salir urgentemente en la madrugada, pero dejó esto para usted. Su voz temblaba ligeramente. Y, señora, nunca lo había visto tan alterado.
Era una carta. Con manos temblorosas, Esperanza la abrió. Mi querida Esperanza, algo del pasado requiere mi atención inmediata. No importa lo que escuches, no importa lo que te digan, recuerda que te amo. Solo a ti. Siempre solo a ti. Alejandro. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Por qué le escribiría algo así? ¿Qué podría escuchar que fuera tan terrible? No tuvo que esperar mucho para saberlo. A las 11 a.m., mientras revisaba los nuevos resultados de las pruebas, apareció la mujer más hermosa que había visto en su vida. Alta, elegante, cabello rubio perfecto, vestida con un traje que probablemente costaba más que el salario anual de Esperanza. Era como una modelo de revista, todo lo que Esperanza nunca sería. ¿Usted es Esperanza Morales?, preguntó con voz melodiosa pero fría. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarla? Soy Isabela Mendoza, la prometida de Alejandro Vega. El mundo de Esperanza se detuvo. ¿Prometida? Eso es imposible. Alejandro me dijo que... Isabela se rió, un sonido cristalino y cruel. Le dijo que habíamos terminado. Ay, querida, los hombres siempre dicen eso cuando quieren. Diversión extra. Usted está mintiendo. Isabela sacó un anillo de compromiso deslumbrante y se lo puso en el dedo. Esto le parece mentira. Ayer por la noche Alejandro vino a mi casa, llorando, disculpándose por haber sido tan cruel conmigo. Me pidió perdón por haberse aprovechado de una mujer necesitada como usted. Cada palabra era como una puñalada. Esperanza sintió que las piernas le temblaban. Eso no es cierto. Alejandro me ama. Maybum, pobrecita. Isabela fingió compasión. ¿De verdad creía que un hombre como Alejandro Vega iba a enamorarse de... ¿esto? Señaló a Esperanza de arriba abajo con desprecio. Mire, no la culpo. Yo también habría creído cualquier cosa si hubiera estado tan desesperada como usted. Basta. La verdad duele, ¿verdad? Alejandro me contó todo. Cómo la encontró en ese elevador, completamente patética, llorando por su hija muerta y su esposo que la abandonó. Le dio lástima, nada más. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Esperanza. No, él no diría eso. ¿Sabe qué más me dijo? Isabela continuó con sadismo, que se sintió como un héroe salvando a la pobrecita viuda, que le gustaba sentirse necesitado por alguien tan... inferior. ¡Ya basta!, gritó Esperanza. ¡Usted está mintiendo! ¿En serio? Entonces dígame, ¿dónde está él ahora? Si usted fuera tan importante, ¿no cree que estaría aquí protegiéndola de mí? Esperanza no tenía respuesta. ¿Dónde estaba Alejandro? ¿Por qué no había venido al laboratorio como cada mañana? Ah, y hay algo más que debe saber. Isabela sonrió maliciosamente. Estoy embarazada. De Alejandro. 3 meses. El mundo se desplomó completamente. Esperanza se aferró al escritorio para no caer. Eso es imposible. Hace 3 meses él ni siquiera me conocía. Exactamente. La noche antes de conocerla a usted, Alejandro y yo tuvimos una reconciliación apasionada. Yo pensé que era solo sexo, pero resultó ser mucho más. Esperanza sintió que iba a vomitar. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque quiero que se vaya, que desaparezca de nuestras vidas antes de que nazca nuestro bebé. Alejandro no tiene el valor de decírselo él mismo porque le da lástima, pero yo no soy tan caritativa. Si eso fuera cierto, ¿por qué no viene él a decírmelo? Porque los hombres son cobardes, prefieren que las mujeres hagamos el trabajo sucio. Isabela se acercó más, intimidante. Mire, Esperanza, se lo voy a explicar de forma que hasta usted pueda entender. Alejandro y yo somos de la misma clase social, entendemos el mismo mundo, tenemos los mismos amigos, las mismas costumbres, las mismas expectativas de vida. El amor no tiene que ver con la clase social. ¡Ay, qué romántica! Isabela se rió. ¿De verdad cree que un CEO multimillonario va a presentar en sociedad a una empleada?
Cree que va a llevarla a cenas con otros millonarios, que va a tener hijos con alguien que no puede ni vestirse adecuadamente. Cada palabra era elegida para herir y estaba funcionando. Esperanza miró su ropa simple, sus zapatos gastados, sus manos sin manicura. Todo lo que Isabela decía tenía una horrible lógica. Además, continuó Isabela, ¿qué puede ofrecerle a un hombre que lo tiene todo? Él ya tiene dinero, éxito, poder. ¿Qué le queda a usted? ¿Compasión? ¿Lástima? ¿La satisfacción de sentirse como un benefactor? Yo le ofrezco amor verdadero. ¿Amor? Isabela se carcajeó. Querida, los hombres como Alejandro no se casan por amor. Se casan por conveniencia, por estatus, por construir dinastías. Yo puedo darle hijos hermosos, conexiones sociales, una esposa que no lo avergüence en público. Esperanza sintió que toda su confianza se desmoronaba. Durante días se había preguntado qué veía Alejandro en ella. Ahora Isabela estaba vocalizando todos sus miedos más profundos. Pero lo más importante, Isabela jugó su carta final. Es que nuestro bebé necesita a su padre. ¿De verdad va a ser tan egoísta como para separar a un niño inocente de su papá? Un niño inocente, como Sofía había sido. Como Sofía había necesitado a su padre y él había decidido abandonarlas. ¿Está realmente embarazada?, preguntó con voz quebrada. Isabela sacó una ecografía de su bolsa. 3 meses y medio. Ve, aquí está la cabecita. Esperanza miró la imagen borrosa. Podía ser real o falsa, no tenía forma de saberlo, pero la posibilidad de que fuera cierta la destrozó. ¿Qué quiere que haga? Renuncie, desaparezca, deje que Alejandro construya la familia que merece, no una basada en lástima y caridad. Pero mi trabajo, los medicamentos para niños. Hay otros científicos, mejores que usted, con mejores credenciales y sin complicaciones emocionales. En ese momento, Esperanza escuchó pasos en el pasillo. Su corazón se aceleró. Era Alejandro. Recuerde, susurró Isabela rápidamente, si me enfrenta delante de él, le contaré sobre el bebé, y tendrá que elegir entre usted y su hijo. ¿De verdad quiere ponerlo en esa posición? Alejandro entró al laboratorio como un huracán. Isabela, ¿qué carajo haces aquí? Hola, amor. Isabela le sonrió dulcemente. Solo vine a conocer a tu empleada. Es exactamente como me la describiste. Esperanza vio cómo Alejandro palideció. ¿Cómo te describí? Muy necesitada, muy agradecida por tu ayuda. Los ojos de Alejandro se movieron entre Isabela y Esperanza, quien tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Esperanza, ¿qué te dijo? Esperanza lo miró a los ojos, buscando la verdad. Pero por primera vez desde que lo conocía, no pudo leer su expresión. Había algo ahí. Culpa, vergüenza. ¿Es cierto que fui solo un proyecto de caridad para ti?, preguntó con voz rota. ¿Qué? Por supuesto que no. ¿Es cierto que te da lástima?, continuó, las palabras de Isabela envenenando todo. Esperanza, no escuches nada de lo que ella dice. Respóndeme. ¿Alguna vez dijiste que me ayudaste porque me veías patética y necesitada? Alejandro se quedó en silencio demasiado tiempo. Un silencio que Isabela aprovechó. Le dije que no tenía caso negarlo, murmuró Isabela con falsa compasión. La verdad siempre sale a la luz. Tú manipulas todo lo que digo, explotó Alejandro. Esperanza, no le creas. Pero era demasiado tarde. La semilla de la duda había sido plantada y regada con todas las inseguridades de Esperanza. Necesito un momento, murmuró Esperanza, dirigiéndose hacia la puerta. Esperanza, espera. Alejandro trató de seguirla, pero Isabela lo detuvo. Déjala ir, Alejandro. Es mejor así. ¿Mejor? ¿Mejor?, rugió él. Acabas de destruir lo único bueno que me ha pasado en la vida. Lo único bueno que te ha pasado soy yo. Isabela se acercó a él. ¿Y nuestro bebé? Alejandro se quedó helado. ¿Qué bebé? Isabela se puso la mano en el vientre. Nuestro bebé, Alejandro. El que concebimos la noche antes de que conocieras a
Ella: eso es imposible. Nosotros nunca. ¿Ya no te acuerdas aquella noche que llegaste borracho a mi casa diciéndote que te sentías solo, que necesitabas sentir algo real? Alejandro trató de recordar. Había una noche, meses atrás, cuando había bebido demasiado después de una cena de negocios. Había manejado hasta la casa de Isabela medio inconsciente, pero no recordaba. Estás mintiendo. ¿De verdad quieres arriesgarte? ¿Quieres abandonar a tu propio hijo por una mujer que acabas de conocer? Mientras tanto, Esperanza había llegado hasta el estacionamiento, sollozando desconsoladamente. Todo había sido demasiado bueno para ser cierto. Un cuento de hadas que se había convertido en pesadilla. Sacó su teléfono y marcó el único número que había memorizado desde la infancia. María, soy Esperanza. ¿Puedo ir a tu casa? Necesito a mi hermana. Esa tarde, en la pequeña casa de su hermana María en los suburbios, Esperanza le contó todo mientras lloraba en sus brazos. Esperanza, esa mujer está jugando contigo, dijo María con firmeza. ¿No ves que está celosa, que quiere recuperar a su ex? Pero tal vez tenga razón. Tal vez yo no pertenezco a ese mundo. Tal vez Alejandro solo siente lástima por mí. El hombre que te lleva café todas las mañanas siente lástima. El hombre que canceló reuniones millonarias para estar contigo siente lástima. El hombre que lloró en el cementerio de Sofía siente lástima. Pero ella está embarazada, María. Tiene una foto de la ecografía. Las ecografías se pueden falsificar, Esperanza, o puede ser de otra persona. ¿Y si es real? ¿Y si realmente hay un bebé? Entonces Alejandro tendrá que tomar una decisión, pero no puede tomarla si tú huyes, sin darle la oportunidad de explicar. Esa noche, Esperanza no durmió. Se quedó despierta mirando la foto de Sofía, pidiendo a su niña que la guiara. ¿Qué hago, mi amor? ¿Lucho por él o me rindo? El viento movió las cortinas y por un momento Esperanza juró que escuchó la voz de su hija. Mamá, las cosas buenas valen la pena pelear por ellas. Al día siguiente, Esperanza tomó la decisión más valiente de su vida. Se vistió con su mejor ropa, se peinó como para una batalla y se dirigió a la Torre Phoenix. Era hora de luchar por su amor. Pero cuando llegó al edificio, se encontró con algo que no esperaba. Paparazzi, cámaras, reporteros. «¡Ahí está!», gritó uno. «Es la amante del CEO». «Señora, ¿es cierto que se interpuso entre Alejandro Vega y su prometida embarazada? ¿Cómo se siente destruyendo una familia?». Esperanza se quedó paralizada. Isabela había llevado la guerra a un nivel público y la batalla final estaba a punto de comenzar. Los flashes de las cámaras cegaron a Esperanza mientras los reporteros la rodearon como buitres. Sus gritos la atravesaban como dagas. «¡Rompe hogares! ¡Destruye familias! ¡Sinvergüenza!». «No es cierto», gritó Esperanza, tratando de abrirse paso entre la multitud. «Ustedes no entienden». «Señora Morales», gritó una reportera, empujando un micrófono hacia su cara. ¿Es cierto que sabía que el señor Vega tenía una prometida embarazada? «Yo, no». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Eso no es verdad. ¿Cómo justifica destruir el futuro de un bebé inocente?». Esas palabras la partieron en dos. Un bebé inocente, como Sofía había sido. Esperanza se detuvo en seco, el dolor ahogándola. «Señora Morales». Pero Esperanza ya no podía hablar. La culpa, la vergüenza, el dolor de pensar que tal vez realmente estaba dañando a un niño inocente, la aplastaron completamente. En ese momento, una voz rugió por encima del caos. «Aléjense de ella ahora mismo». La multitud se partió como el mar rojo. Alejandro Vega apareció con el rostro transformado por una furia que nadie había visto jamás. Sus ojos eran de acero líquido, su mandíbula tensa, irradiaba una autoridad que hizo que hasta los reporteros más agresivos retrocedieran. «Dije que se alejen». Se abrió paso hasta Esperanza, quien estaba temblando como una hoja.
Sin decir palabra, se quitó su saco y se lo puso sobre los hombros, protegiéndola de las cámaras. «¿Estás bien?», murmuró, tocando suavemente su rostro. Esperanza lo miró a los ojos, buscando respuestas. «Es cierto, Alejandro. ¿Hay un bebé?». Alejandro tomó su rostro entre sus manos, delante de todas las cámaras, delante del mundo entero. «Esperanza Morales, mírame a los ojos». Ella levantó la vista y lo que vio ahí la dejó sin aliento. Había dolor, sí, pero también una determinación férrea y un amor tan profundo que la atravesó hasta el alma. «No hay ningún bebé», dijo con voz clara y fuerte, asegurándose de que todas las cámaras lo capturaran. «Isabela Mendoza es una mentirosa que está dispuesta a cualquier cosa para destruir lo único real y puro que he tenido en mi vida». Los reporteros explotaron en preguntas, pero Alejandro los ignoró completamente. «Esperanza, hay algo que necesito decirte delante de todo el mundo». «¿Qué?». Alejandro se arrodilló ahí mismo en medio de la calle, delante de cientos de cámaras y miles de testigos. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. El mundo entero se quedó en silencio. «Esperanza Morales». Su voz se quebró de emoción. «Eres la mujer más valiente, más auténtica, más hermosa que he conocido en mi vida. En una semana me enseñaste más sobre el amor verdadero que 30 años de búsqueda infructuosa». Las lágrimas corrían por las mejillas de Esperanza. «Alejandro, me enseñaste que la riqueza real no se mide en dinero, sino en amor. Me enseñaste que la belleza verdadera viene del alma, no del maquillaje. Me enseñaste que vale más una mujer auténtica que 1000 superficiales». Abrió la caja, revelando un anillo simple pero hermoso, con un diamante que brillaba como una estrella. «¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa, mi compañera, la madre de mis futuros hijos? ¿Quieres ayudarme a honrar la memoria de Sofía salvando a todos los niños que podamos?» El silencio era total. Hasta los reporteros habían dejado de gritar. Esperanza miró el anillo, luego a Alejandro, luego a las cámaras. Todo el mundo estaba esperando su respuesta. «¿Y qué pasa con Isabela? ¿Y si realmente hay un bebé?». En ese momento, una voz gritó desde la multitud: «No hay ningún bebé». Todos se voltearon. Era un hombre joven, bien vestido, con cara de urgencia. «Soy el doctor Martínez. Soy el ginecólogo de Isabela Mendoza». El doctor Martínez se abrió paso hasta donde estaban Alejandro y Esperanza. «Isabela me amenazó para que mintiera. Pero no puedo seguir con esto. No hay ningún embarazo. La ecografía que mostró es de otra paciente. Isabela Mendoza no está embarazada. Ni siquiera ha estado en mi consulta en los últimos 6 meses. La explosión de gritos y flashes fue ensordecedora. Pero en ese momento, algo mágico sucedió. El viento comenzó a soplar suavemente, moviendo los cabellos de Esperanza, y una lluvia de pétalos de rosa cayó del cielo sin que hubiera rosales cerca. Esperanza miró hacia arriba, sintiendo una presencia familiar y consoladora. «Sofía», murmuró, y supo en su corazón que su niña había enviado esa señal de aprobación. «¿Escuchaste eso, mi amor? No hay ningún bebé. No hay nada entre Isabela y yo. No hay nada en este mundo excepto mi amor por ti». Esperanza sintió como si todas las nubes grises de su vida se hubieran desvanecido de repente. «¿De verdad me amas? Te amo más que a mi propia vida. Te amo más de lo que creí posible amar a alguien». «¿Pero por qué? ¿Qué ves en mí que sea tan especial?». Alejandro se levantó, tomó sus manos y habló con una voz que todo el mundo pudo escuchar. «¿Qué veo en ti? Veo a una mujer que perdió a su hija y en lugar de amargarse, decidió dedicar su vida a salvar otros niños. Veo a una mujer que fue traicionada por su esposo y en lugar de odiar, siguió creyendo en el amor. Veo a una mujer que perdió todo y en lugar de rendirse, tuvo el valor de pedir ayuda». Su voz se hizo más fuerte.
Veo a una mujer que en un elevador descompuesto me mostró más autenticidad en 10 minutos que todas las mujeres que había conocido en 30 años. Veo a la mujer que me enseñó que la verdadera riqueza es amar y ser amado. Esperanza sollozaba abiertamente. ¿De verdad piensas todo eso de mí? Y mucho más. Esperanza, tú me salvaste a mí. Antes de conocerte, era un hombre vacío que se había resignado a vivir sin amor verdadero. Tú me devolviste la fe en la humanidad, en el amor, en la vida misma. Alejandro, ¿te casarás conmigo, Esperanza Morales? ¿Me darás el honor de ser tu esposo? Esperanza miró alrededor. Cientos de personas las observaban, millones más estarían viendo por televisión. Era el momento más público y vulnerable de su vida. Pero cuando miró a Alejandro, cuando vio ese amor puro y desesperado en sus ojos, supo la respuesta. «Sí», gritó, «sí, me casaré contigo». La multitud explotó en vítores y aplausos. Alejandro se levantó, la tomó en brazos y la besó apasionadamente delante de todo el mundo. Era un beso que hablaba de promesas eternas, de amor inquebrantable, de un futuro lleno de esperanza. Cuando se separaron, ambos llorando de felicidad, Alejandro le puso el anillo en el dedo. «Ahora eres oficialmente la futura señora Vega», murmuró contra sus labios. «¿Y qué pasa con mi trabajo, con los medicamentos para niños? Ese proyecto será tu regalo de bodas. Presupuesto ilimitado, equipo mundial, lo que necesites para hacer realidad el sueño de Sofía». En ese momento apareció Isabela, abriéndose paso furiosamente entre la multitud. «¡Esto no ha terminado!», gritó. «Alejandro, tú me perteneces». Alejandro se volteó hacia ella con una calma letal. «Isabela, esto terminó hace 3 años, cuando descubrí quién eras realmente. Y terminó para siempre ahora que todo el mundo sabe quién eres realmente. No puedes hacerme esto. Yo no te hice nada. Tú te hiciste esto a ti misma cuando decidiste mentir sobre un embarazo falso para manipularme». Isabela miró alrededor, dándose cuenta de que todas las cámaras la enfocaban, de que su mentira había quedado expuesta públicamente. «Esto no puede estar pasando». «Está pasando», dijo Esperanza, encontrando su voz y su fuerza. «¿Y sabes por qué está pasando, Isabela? Porque el amor verdadero siempre triunfa sobre la mentira. Porque la autenticidad siempre gana sobre la manipulación». Isabela se dio la vuelta y huyó entre la multitud, perseguida por reporteros que gritaban preguntas sobre su mentira. 6 meses después, la boda de Alejandro Vega y Esperanza Morales fue llamada la boda del siglo. No por su extravagancia, aunque fue hermosa, sino por la historia de amor que representaba. La ceremonia se realizó en el jardín de la mansión Vega, decorado con miles de rosas blancas, las favoritas de Sofía. En primera fila, había una silla vacía con la foto de la niña y un ramo de flores, porque Esperanza insistió en que su hija estuviera presente en el día más feliz de su vida. Justo cuando Esperanza estaba a punto de caminar hacia el altar, apareció una figura inesperada. Ricardo, vestido de traje, con flores en la mano. «Esperanza, espera», gritó, acercándose desesperadamente. «Cometí el error más grande de mi vida. He venido a llevarte a casa». El jardín se quedó en silencio total. Todos los invitados voltearon a ver el drama que se desarrollaba. «Ricardo, ¿qué haces aquí?», preguntó Esperanza, completamente sorprendida. Salvarte de este hombre que solo quiere comprarte. Nosotros fuimos felices, Esperanza. Podemos serlo de nuevo». Alejandro se acercó con paso firme, pero controlado. «Ricardo, creo que ya le hiciste suficiente daño a Esperanza. Tú no sabes nada de nosotros». Ricardo se volteó hacia él agresivamente. «Esperanza, él solo te ve como un proyecto de caridad. Yo te conozco de verdad. Sé quién eres». «¿Sabes quién es?», Alejandro preguntó con calma letal. «¿Sabías que es la mujer más valiente del mundo? ¿Sabías que honra la memoria de su hija cada día con su trabajo?
¿Sabías que tiene un corazón tan puro que perdona incluso a quienes la traicionan? Yo la conozco desde hace 12 años. Y en 12 años la abandonaste cuando más te necesitaba. Yo la conozco desde hace meses y daría mi vida por ella. Esperanza se acercó a Ricardo con dignidad absoluta. Ricardo, gracias por hacerme ver que merezco un amor que no huya cuando las cosas se ponen difíciles. Se volteó hacia Alejandro. Y gracias a ti por enseñarme que el amor verdadero no tiene miedo de los desafíos. El jardín entero aplaudió cuando Esperanza tomó el brazo de Alejandro y caminó hacia el altar, dejando a Ricardo atrás para siempre. «Sofía», murmuró antes de caminar hacia el altar, «gracias por enviarme al ángel más hermoso del mundo». Cuando Alejandro la vio caminar hacia él, con su vestido blanco, simple pero elegante, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Estás preciosa», le dijo cuando llegó al altar. «Estoy en casa», respondió ella. Durante la ceremonia, cuando intercambiaron votos, no había un ojo seco en todo el jardín. El viento sopló suavemente moviendo las flores, y todos juraron ver pétalos de rosa caer del cielo despejado. Una bendición final de Sofía. «Esperanza», dijo Alejandro, «prometo amarte no solo en los días fáciles, sino especialmente en los difíciles. Prometo honrar la memoria de Sofía tratándola como si fuera mi propia hija. Prometo que nunca, nunca volverás a estar sola. Y prometo que cada día de mi vida te haré recordar lo valiosa y amada que eres». «Alejandro», respondió Esperanza, mientras lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas, «prometo amarte con todo lo que soy y todo lo que seré. Prometo ser tu compañera en la vida y en los sueños, y prometo que juntos haremos que el amor de Sofía viva para siempre en los niños que salvemos. Sofía me enseñó a creer en milagros, y tú eres mi milagro más hermoso». Cuando el juez los declaró marido y mujer, Alejandro besó a Esperanza mientras pétalos de rosa caían del cielo como bendiciones. Un año después, el Departamento de Investigación Pediátrica Sofía Morales había desarrollado 3 nuevos medicamentos que salvaron cientos de vidas infantiles. Esperanza había encontrado no solo el amor, sino también el propósito más grande de su vida. Y cuando se enteró de que estaba embarazada de su primer hijo con Alejandro, se sentó en el laboratorio que llevaba el nombre de su hija y murmuró: «Sofía, mi amor, mamá va a tener otro bebé, pero tú siempre serás mi primer amor, mi primera hija, mi ángel que me guió hacia la felicidad». El viento movió los papeles sobre su escritorio y Esperanza juró que escuchó la risa cristalina de su niña. Ricardo apareció una vez, meses después de la boda, pidiendo perdón y una segunda oportunidad. Esperanza lo miró con compasión, pero firmeza. «Ricardo, te perdono porque guardar rencor envenena el alma, pero mi corazón, mi futuro, mi amor, pertenecen al hombre que me vio en mi peor momento y decidió amarme. Al hombre que no huyó cuando las cosas se pusieron difíciles». Isabela terminó siendo investigada por fraude y manipulación, perdiendo toda credibilidad social. Años después, cuando Esperanza ya tenía 2 hijos con Alejandro y dirigía la fundación de investigación pediátrica más importante del país, se encontró con Isabela en un restaurante. Isabela estaba sola, visiblemente mayor, sin el brillo que una vez tuvo. Esperanza se acercó tímidamente. «¿Podemos hablar?» «Por supuesto. Quiero pedirte perdón. Lo que hice fue imperdonable. Destruí mi propia vida por celos y amargura». Esperanza la miró con compasión genuina. «Isabela, todos cometemos errores, pero nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor persona. ¿Crees que algún día podré encontrar lo que tú encontraste? Creo que cuando aprendas a amarte a ti misma de verdad, atraerás amor verdadero a tu vida». Esa noche, Esperanza le contó a Alejandro sobre el encuentro.
¿Cómo puedes ser tan generosa con alguien que trató de destruirnos?, preguntó él abrazándola, porque Sofía me enseñó que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en odio. Y porque tú me enseñaste que el amor verdadero hace que todo lo demás parezca insignificante. En su 10º aniversario de bodas, Alejandro e Esperanza renovaron sus votos en el mismo lugar donde se habían casado. Sus 3 hijos, 2 biológicos y una niña que habían adoptado del programa de la fundación, corrían por el jardín. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo Alejandro mientras bailaban bajo las estrellas. ¿Qué? Que todo comenzó en un elevador descompuesto. Una avería mecánica de 5 minutos cambió nuestras vidas para siempre. No fue el elevador, sonrió Esperanza. Fue Sofía. Ella sabía que necesitaba conocerte. ¿Crees que ella sabía que íbamos a ser tan felices? Esperanza miró hacia el cielo, donde brillaba una estrella particularmente brillante. Estoy segura de que lo sabía, y estoy segura de que está sonriendo, viendo que su mamá nunca más está sola. Nunca más, murmuró Alejandro, besándola bajo la misma estrella. Nunca más estarás sola, mi amor. Y en algún lugar del cielo, una niña de ojos grandes y sonrisa angelical aplaudía, feliz de saber que había logrado su misión más importante, asegurar que su mamá tuviera el amor que se merecía. Porque al final, las mejores historias de amor no son las que comienzan en cuentos de hadas, sino las que nacen de cenizas, crecen en dolor y florecen en esperanza. Y la de Esperanza y Alejandro fue, sin duda, la más hermosa de todas.